Bueno, voy a comenzar con la parte B de la actividad de trabajo y energía, donde dice, determina el trabajo que realiza la fuerza eléctrica sobre el protón cuando éste se desplaza 5 centímetros. Aquí está la fuerza representada, la fuerza que actúa sobre la partícula, que tiene igual dirección y sentido que el campo eléctrico y que el desplazamiento. Para calcular trabajo se utilizó esta ecuación que está reducida debido a que el campo eléctrico es uniforme y su trayectoria es en línea recta, por lo que la fuerza a lo largo de la trayectoria es constante. Se anula el coseno porque la fuerza tiene igual dirección y sentido que el desplazamiento. Por lo tanto, el ángulo es 0 y el coseno de 0 es 1. Y esta ecuación multiplicada por 1 no va a alterar el resultado. Para calcular el trabajo se debe saber el módulo que actúa de la fuerza que actúa sobre la partícula. Y como no se sabe, primero se busca el módulo de la fuerza con esta ecuación, que es fuerza eléctrica, donde Q es la carga de un protón, en este caso, y la letra E es el módulo de campo eléctrico. Aquí está la carga del protón, el módulo de campo eléctrico, y ese es el resultado que está en newton por la unidad que es la unidad de fuerza. Y ahora que ya se tiene el módulo de la fuerza eléctrica, sí, se la sustituye en la ecuación de trabajo, en la ecuación para calcular trabajo, y este es el resultado. En la parte C, para determinar la velocidad del protón al recorrer los 5 centímetros, se aplicó el teorema del trabajo y la energía, el cual dice que el trabajo neto realizado sobre un cuerpo es igual a la variación de energía del mismo. O sea que el trabajo que realiza la fuerza neta sobre una partícula determina la variación de la velocidad del sistema. Y como la única fuerza que actúa sobre la partícula, o sea, sobre el protón, es la fuerza eléctrica, el trabajo neto sobre ese es igual al trabajo realizado por el campo eléctrico. O sea, que la ecuación quedaría así. Y la variación de energía cinética se calcula masa por velocidad inicial sobre 2 menos masa por velocidad final sobre 2. Como la partícula parte del reposo, esto aquí se anula porque es igual a 0, y la ecuación que da variación de energía cinética es igual a la masa por velocidad final sobre 2. Y sustituyendo queda así. Luego se despeja velocidad al cuadrado porque es lo que queremos saber. Y lo que estaba dividiendo pasa a multiplicando y lo que está multiplicando pasa a dividiendo. Luego el 2, que estaba como potencia, pasa a raíz cuadrada y el resultado de la ecuación se busca la raíz cuadrada y el resultado es este. En la actividad de circulación de campo eléctrico dice determinar la circulación de campo eléctrico a lo largo de la curva 1, donde en la curva 1 hay dos puntos A y B que están separados a una distancia de 20 centímetros dentro de un campo eléctrico uniforme horizontal hacia la derecha de módulo de 300 newton por coulomb. Aquí la ecuación de circulación de campo eléctrico está simplificada, ya que la trayectoria 1 es una recta.
En el dibujo se puede observar que el ángulo formado entre delta R y el campo eléctrico es de 60 grados, por lo que se puede utilizar esta ecuación, ya que se tiene el módulo de campo eléctrico, se tiene el módulo, o sea, la distancia entre A y B, que es el desplazamiento de delta R, y el coseno del ángulo, que o sea, en ese caso sería coseno de 60. Y aquí llegan a la solución, al resultado de la ecuación. 30 newtons por metro sobre coulomb es la circulación de campo eléctrico a lo largo de la curva 1. En la parte B dice determinar el campo eléctrico a lo largo de la curva 2. Para calcular la curva 2 se divide entre dos, una perpendicular y la paralela al campo eléctrico. Esta es la ecuación para calcular la circulación de campo eléctrico en la curva 2, donde dice que la circulación de campo eléctrico es igual a la circulación de campo eléctrico en la perpendicular, en la recta perpendicular, más la circulación de campo eléctrico en la recta paralela. Que esto es igual a escribir la circulación de campo eléctrico es igual al campo eléctrico por delta I, que es la recta perpendicular, por el coseno del ángulo, más campo eléctrico por delta X, que es la paralela, por el coseno del ángulo. El ángulo formado entre el campo eléctrico y delta I es de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, la circulación a través del tramo es nula, ya que una recta perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Entonces, la ecuación se simplifica a esto. La circulación de campo eléctrico es igual al campo eléctrico por delta X por el coseno del ángulo. La circulación a través de esta recta se anula. Y en la trayectoria paralela, el ángulo es 0 grados y el coseno de 0 es 1. Delta X es el cateto adyacente del triángulo rectángulo. Entonces podemos utilizar la siguiente ecuación. Coseno de 60 grados es igualado a delta X sobre delta R. Y aquí se despeja delta X. Y sustituyendo en la ecuación de circulación de campo eléctrico, nos queda así. Tenemos el módulo de campo eléctrico, el módulo de delta R, el coseno del ángulo. Acá se observa que el resultado que se obtuvo en la circulación de los tramos en las curvas 1 y 2 es el mismo. Por lo tanto, se confirma que el campo eléctrico es conservativo. Para calcular el trabajo realizado por la fuerza eléctrica se puede usar esta ecuación, ya que se tiene el valor de la carga y el valor de la circulación eléctrica en la curva 3. Ya que se confirma que el campo eléctrico es constante y la circulación del campo eléctrico no depende de la curva elegida. O sea que en la curva 1 la circulación de campo eléctrico vale 30 newtons por metro sobre coulomb, en la curva 2 lo mismo y en la curva 3 igual. Entonces se sustituye los valores y el módulo del trabajo realizado por la fuerza eléctrica es este. En la actividad de potencial eléctrico de partículas cargadas
hay dos cargas, donde la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa, y pide determinar el potencial eléctrico en el punto P. El potencial eléctrico es una magnitud escalar, por lo que el resultado está dado por una suma algebraica de cada partícula cargada. O sea que el potencial eléctrico resultante es la suma del potencial eléctrico en la partícula 1 y en la partícula 2. Y para calcular el potencial eléctrico en la partícula 1 y en la partícula 2 usamos estas ecuaciones. Como no se tiene la distancia que tiene la carga 1 con respecto al punto P, podemos hacer este cálculo donde se toma en cuenta la distancia de la carga 2 con respecto al punto P y de la carga 1 con respecto a la carga 2. Esas dos distancias se eleva al cuadrado y la suma entre ellas se busca la raíz cuadrada. La distancia entonces nos da el resultado de la distancia de la carga 1 con respecto al punto P, y podemos usar estas dos ecuaciones. Aquí se sustituyen los valores. 9 por 10 a la 9 es el valor de la constante de Coulomb. Esta es la carga de la partícula 1, esta es la carga de la partícula 2, esta es la distancia que tiene la carga 1 con respecto al punto P, y esta es la distancia que tiene la carga 2 con respecto al punto P. Cuando nos dan los resultados se suman, y aquí nos da el resultado de potencial eléctrico entre dos partículas cargadas.